Ojo, pues suscríbanse y denle like porque llegó el momento de hacer el balance de los partidos de Colombia en la Copa América y en el cierre vamos a revisar cómo hubiese sido el cuadro de desarrollo si hubiésemos tenido en cuenta los parámetros de la Copa América Centenario 2016 y de ahí en adelante voy a plantear una reflexión para todos ustedes. Muy bien, por aquí tenemos la shortlist del 1 al 10, esto es sencillito, voy a categorizar según qué tan buenos o malos fueron los partidos de Colombia para mí. El primero que jugó contra Paraguay, que lo ganó 2-1. A ver, este cotejo Colombia desarrolló un buen fútbol en el cierre del primer tiempo, en el segundo tiempo se dejó estar, Paraguay le marcó un gol y luego Colombia puso innecesariamente el partido como en riesgo, aunque tampoco es que lo sufriera en demasía, tampoco es que Paraguay le llegase en demasía, hizo el gol una que otra escaramuza, pero no fue un partido que me hubiese convencido. Me acuerdo que esa vez cuando yo hice la reacción en caliente yo había dicho que Colombia me había dejado dudas, entonces da para 7-8. Fue un partido regular. Para mí ese fue un partido regular contra Paraguay. No creo que haya sido un alto vuelo de la selección Colombia. Continuemos ahora con el partido 3-0 contra Costa Rica. Este fue en la segunda fecha de la fase de grupos. Este duelo Colombia lo jugó bien. Yo lo pongo en 7-8. No lo pongo más arriba porque no fue un rival tan exigente. Costa Rica, recordemos que llevó una selección sub-23 a la Copa América, netamente experimental. Fue lo de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro que estaba sonando para dirigir Paraguay en los últimos días. Entonces, lo de Costa Rica para Colombia era un trámite en el papel. Colombia lo resolvió bien, ganó el partido 3-0, tenía que ganar, lo hizo, tenía que vencer a una selección menor, lo hizo, jugó bien, pero tampoco está como para ponerlo allá arriba si tenemos en cuenta que no fue un rival tan exigente para el equipo nacional. Aunque sí, obviamente tiene todo el mérito de que Costa Rica le sacó el empate a Brasil, pero más por suerte que por trámite futbolístico, porque si a Brasil le entraba el palo de Paquetá o el autogol del Tico, entonces estamos hablando de planteamiento horrible de Alfaro, nunca atacó a Brasil. Entonces no, Colombia tiene que ganar, lo hizo de buena manera, pero tampoco como que nos voló la cabeza. A ver, el 1-1 contra Brasil. Este partido Colombia lo arrancó mal, me acuerdo que tuvo muchas imprecisiones en la salida, recuerdo que James Rodríguez hizo una falta incomprensible ahí en el borde del área, llegó el tiro libre de Rafinha 1-0. Colombia luego mostró personalidad, le marcó el empate a Brasil. Recordemos que ese fue el día en el que le anularon el gol a Davinson Sánchez, que siempre es nuestra guía, nuestra luz alrededor de todos los partidos de la selección Colombia. Ese día le anularon el gol a Davinson Sánchez, yo creo que bien anulado después de revisar muchísimas veces la imagen con un zoom muy preciso, bien anulado. Luego Colombia empató con el gol de Daniel Muñoz, pero luego en el segundo tiempo Colombia tuvo la gran oportunidad de ganarle a Brasil, pero no tuvo jerarquía, no tuvo pegada, no tuvo delanteros. De eso adoleció la selección Colombia en los partidos culminantes y por eso fue que no ganó el título, obviamente a la larga, también por los árbitros, pero también a la larga por eso, por faltarle definición en el último cuarto. Ahora contra Brasil. Fue un buen partido, pero debe haberlo sellado con el triunfo. Sin embargo, yo le destaco la valentía y las ganas de ir a buscar al contrario y que tranquilamente lo puede haber ganado. O sea, ahí el resultado nos dice 1-1, pero yo creo que fue un 1-1 injusto. Claro que si yo me pongo a recordar, a ver, recordemos varios aspectos de ese partido, porque a Brasil le tumbaron un penal, le tumbaron ese penal de Daniel Muñoz sobre Vinicius, entonces le tumbaron ese penal y el gol de Colombia estuvo bien anulado, yo creo. Pero en el segundo tiempo nos comimos algunas. Sí, tranquilamente puede haber sido partido para empate. No creo que Colombia lo hubiese merecido haber ganado largamente. Mm, Tengo ahí como el entredicho. Por lo que fue Brasil, lo dejaría ahí como uno de los mejores partidos que jugó Colombia en la Copa América. Desde el juego, desde el resultado, yo creo que a la larga iba a ser empate. Claro que, imagínense, si en el primer tiempo, porque cuando le quitaron ese penal a Brasil, me parece mucho que el partido todavía iba 1-0 a favor de Brasil. Me parece, cuando le quitaron ese penal a Brasil, que llegó Daniel Muñoz y le cruzó la pierna a Vinicius. Entonces ahí tranquilamente era el 2-0. Y entonces con un 2-0 ahí, y ahí quería ver a Colombia, ¿no? De pronto luego sí el descuento, luego los partidos pueden cambiar mucho con respecto al trámite, pero yo creo que por como lo jugó Colombia, por la muestra de jerarquía y pundonor, después de ir perdiendo, después de ir abajo en el marcador, le destaco eso, lo voy a dejar allá arriba. A ver, luego el partido contra Panamá. Este partido lo tenía que ganar, lo ganó bien Colombia. Yo creo que en todas las líneas respondió al equipo colombiano. Era un equipo ganable, Colombia llegó y se lo ganó, pero le destaco más este partido contra Panamá y lo voy a poner allá arriba. ¿Por qué? Sí, porque es similar al de Costa Rica, pero ¿por qué está allá arriba? Porque Panamá había eliminado a la local en la fase de grupos.
Panamá fue una selección que mostró más fútbol que Costa Rica en la fase de grupos y que además mostró más valentía en la fase de grupos si tenemos en cuenta, primero eso, que eliminó a la local. Segundo, que llegó y le compitió a Uruguay, me acuerdo en ese partido que le compitió bien a Uruguay, y que le ganó a Bolivia. Tenía que hacerlo para sacar a Bolivia de la Conmebol, para ellos meterse a la Conmebol. Bueno, metafóricamente, porque obviamente no se metió a la Conmebol, pero en mi corazón sí se metió a la Conmebol. Y entonces, por eso le destaco un poco más esto a Colombia, porque era uno de esos partidos en donde si uno se confía en demasía, entonces de pronto se te puede crecer el chico. Pero no, Colombia llegó y definió rápido el partido. Yo creo que era para 4-0 porque nos dieron un penal que para mí nunca fue penal, o sea, lo toco un poquito, pero o sea, ¿se acuerdan ese penal sobre John Arias que salió el arquero de Panamá, Cuti Mosquera, y alcanzó a tocar a John Arias? Pues ahí yo creo que si esa era penal, pues entonces la de Daniel Muñoz contra Vinicius también era penal, tranquilamente. Entonces, así son las cosas. Pero yo creo que en términos generales Colombia ganó muy bien este partido contra Panamá. De aquí en adelante ya empezaron los problemas futbolísticos. Contra Uruguay tuvimos un arranque malo de partido. Recuerdo que Uruguay nos perdonó mediante Darwin Núñez en 2 ocasiones de forma muy clara. La otra fue un poco más desviada, pero sí, yo le pongo que en 2 o 3 nos perdonó Uruguay ahí de arranque. Nos clavaba en esas primeras, pues listo, era otro el trámite. Pero hay que convertir los goles, obviamente. Yo siempre lo he dicho que esto no es de merecer, sino de hacer. Y Uruguay sí lo mereció, pero no hizo los goles en el principio del partido. Nos perdonó, hubiera estado Luis Suárez un poquito más joven, de pronto ese sí nos clava. Una de esas nos clavaba Luis Suárez, porque es que Darwin Núñez tiene que comerse 3 para hacer un gol. Es muy parecido al síndrome de Borré en la selección Colombia. Muy parecido lo de Darwin Núñez. Luego Colombia tuvo ese gol de pelota parada de Lerma. Y ahí Colombia estaba bien porque estaba presionando a Uruguay, le presionaba la salida, no dejaba que se juntara tan fácil como sí lo había hecho en el principio del partido. Pero el duelo se lo tiró Daniel Muñoz. Eso sí es una realidad. Se lo tiró Daniel Muñoz porque se dejó sacar de casilla. Yo aquí debo hacer un mea culpa, debo reconocer mi error, y es que antes de que empezara la Copa América en el partido Colombia-Bolivia, yo me acuerdo que yo había destacado que Daniel Muñoz se había parado duro contra los bolivianos que habían intentado romper a Luis Díaz, creo que fue contra Menacho, ese delantero de Bolivia que había intentado infamemente romper a Luis Díaz, y él se paró duro y se hizo expulsar. Y yo en ese momento pues dije, bueno, está bien que se pare por lo suyo, que pelee, todo fenomenal, porque era un amistoso. Yo no pensaba que él fuera a extrapolar eso al torneo oficial, pero lastimosamente lo hizo, y en el peor momento posible Daniel Muñoz, y ahí se tiró el partido para Colombia. Sin lugar a dudas, se tiró el partido para Colombia porque le planteó a Colombia hacer un sobreesfuerzo durante 50 minutos, sí, porque el segundo tiempo fueron 45 más la adición, más el poquito que quedó de la primera mitad, sí. Fácilmente, 50, un poquito más de 50 minutos, Colombia debió haber hecho un sobreesfuerzo, Colombia hizo un sobreesfuerzo que luego se notó en la final. Cuando ya Colombia perdió los papeles, ahí se sintió el grave error de Daniel Muñoz en esa semifinal. Por eso le destaco mucho a Colombia este partido, yo lo pondría allá arriba, pero más por la enjundia y por el rival que tuvo al frente que por el fútbol. Si hablo netamente del fútbol de Colombia, yo diría que se jugó bien. ¿Cuánto? Después del gol de Lerma, en ese ratico se jugó muy bien, hasta que se hizo echar Muñoz. Entonces, si nosotros hablamos de jugar bien a la pelota, sin dejar pensar al rival, fue un lapso muy corto, porque antes de eso Uruguay había tenido las más claras. Luego ya sí Colombia se dedicó a resistir. ¿Y Colombia cuál fue el problema otra vez? ¿De qué adoleció otra vez Colombia? Que en el segundo tiempo resistió, estuvo ahí al lado del arquero, el técnico sacó a James, metió volantes, se dedicó netamente Colombia a aguantar. ¿Cuál fue el problema de Colombia otra vez? Que adoleció de gol. No tuvo alguien certero allá adelante que definiera. Mateus tuvo 2, se comió las 2. Y den gracias que Uruguay no le ligó alguna, porque si no, entonces de pronto, quién sabe si nos hubieran limpiado en la semifinal. Son todas esas cosas que uno ya en frío llega y analiza después de observar el partido otra vez, y uno decir como, ojo, porque la cosa venía mal, la cosa venía mal. El sobreesfuerzo que nos planteamos luego nos afectó obviamente en la final. Este partido contra Argentina, a ver, Colombia jugó un buen primer tiempo, tuvo 2 opciones peligrosas, el disparo de Lerma lejano, también el palazo de John Córdoba, estas fueron las más peligrosas de Colombia. Luego puras escaramuzas, cabezazos desviados, cabezazos a las manos del arquero. En el segundo tiempo ya el disparo de Santiago Arias que se fue desviado. Puras escaramuzas de Colombia, puras buenas intenciones, pero no buenas decisiones en el último cuarto de cancha contra Argentina. Entonces, si yo resumo,
En el primer tiempo se jugó bien, en el segundo tiempo el equipo se empezó a caer progresivamente y Argentina empezó a levantar, sobre todo después del ingreso de Nico González, que empezó a atacar esos espacios que no atacaba Messi antes porque físicamente no estaba bien. Incluso a la salida de Messi mejoró a Argentina, puso al equipo más compacto y lejos de cualquier tema arbitral que se sabía que contra Argentina tocaba ganar por medio de jugadas y no por medio de esperar algún penal o algo así, eso se sabía. Entonces, si hablamos solo del trámite, obviamente te afecta que no te den penales, se sabe, no dieron dos. Pero si hablamos solo del trámite del partido, en el trámite del partido, Colombia fue equipo más o menos hasta el minuto 60. Sí, por ahí, 55-60, hasta ahí fue Colombia equipo. De ahí en adelante, más o menos coincide con la salida de Messi, creo que fue, sí, como en el 60 o en el 70, por ahí fue la salida de Messi, coincide una cosa con la otra, Colombia se empezó a caer. Y llegamos a la larga gracias a Camilo Vargas, no nos metamos mentiras. Sí, a Colombia no le pitaron esos penales y todo. Excepcional, fenomenal, pero llegamos a la alargue gracias a Camilo Vargas, porque él atajó una ahí en la línea, creo que esa fue en el alargue, pero antes, en el cierre, ya en el cierre del segundo tiempo, le había salvado un disparo excepcional a Di María, que él con la mano la sacó como pudo. Entonces, gracias a Camilo llegamos al alargue. ¿Cuál fue el problema? Que el técnico no supo recomponer las cosas. No había dirigido tan mal a Colombia desde que llegó al banco técnico. O de pronto sí, pero se le habían dado los resultados. Había tenido como esa aura. Y ahora, si solo hablamos del trámite futbolístico, para mí este fue el partido más bajo de la selección en toda la Copa América. Sí, sí, porque tuvo poco volumen ofensivo, como les digo, dos disparos peligrosos y los dos en el primer tiempo, el palazo de John Córdoba, el disparo de Lerma y el resto todo desviado. O sea, que me digan que al arco, no, todo desviado. Escaramuzas, tiritos, no mucho más. Entonces fue un equipo bloqueado, fue un equipo confundido que se fue desdibujando y que perdió a lo último por cuesta no meterle un patadón a Lautaro Martínez. Entonces, no, Colombia se vio desde el trámite superado por Argentina. Si uno puede aludir al árbitro, si uno puede decir no, que las falticas, que en las chiquitas todas para Argentina, que le quitó dos penales a Colombia, si uno puede decir todo eso, pero moviendo la pelotita, ahí a Colombia se le complicó. E incluso cuando no tenía la pelota en movimiento, dense cuenta que Colombia tuvo varias jugadas a balón parado y fueron mal cobrados casi todos los disparos, centros descolgados en donde salía tranquilamente el Dibu Martínez y agarraba el balón, o en donde tranquilamente Colombia cabeceaba mal o cabeceaba desviado. Entonces las pelotas paradas no se aprovecharon y Argentina empezó a tocar y Argentina empezó a hacer algo muy bien, que fue toque a primera intención. De esa manera rompía siempre lo que Colombia tenía en el mediocampo, y como Colombia normalmente tiene esa maña de hacer salir a los centrales muy lejos para cortar, lo vimos en el gol de Argentina que Davinson sale muy lejos, Cuesta se queda a mitad de camino y Cuesta luego no alcanza a Lautaro y en vez de meterle un patadón deja ir a Lautaro y lo deja convertir. Entonces, si sumas una cosa con la otra, tienes que Colombia, tras de que perdió en el trámite, no fue superior a Argentina, le igualó las acciones a Argentina, pero no desde un gran fútbol. Yo dejé este partido en un 3-4. Este partido me dejó a mí la sensación de que no fue la Colombia de los duelos anteriores. Incluso contra Uruguay, en el 11 contra 11, veías una Colombia con una faceta distinta. Pero aquí, si yo planteo que Colombia jugó, ¿cuánto? 4 tiempos contra Argentina. Sí, porque jugó pues primer tiempo, segundo tiempo, más los dos de la alargue. Si planteo eso, Colombia jugó uno de esos 4 tiempos, bien. Solo uno de 4 tiempos. Entonces el balance a mí me da que esto es saldo negativo, saldo en rojo. 3-4 el partido, bajito, bajito el partido. Entonces, también todo lo del árbitro, sí, les acepto la protesta, incluso yo la he dado, se nota claramente, pero ahora en el trámite, no. Colombia no hizo un gran partido, no nos metamos mentiras. Ahora es momento para que miremos algo de un universo alternativo, y es como si hubiera dado el cuadro de desarrollo si hubiésemos seguido las reglas de la Copa América Centenario 2016. De esto se habló a lo largo de todo el certamen, se dijo que estaba todo planteado para que Argentina llegara fácil a la final. Entonces, ¿cómo hubiera sido si hubiera dado como en la Copa América Centenario del 2016? Aquí tenemos la comparativa 2016 contra 2024 en el mismo país, la misma cantidad de participantes. ¿Qué fue lo que cambió? Pues la proyección con respecto al cruce de la semifinal, porque en este 2024 llegaron e hicieron algo que no habían hecho en 2016. En 2016 vean que enfrentaron a primero del A contra segundo del B y primero del D contra segundo del C. Si se hubiera hecho lo mismo en este 2024, ¿cómo hubieran sido los cruces? Lo mismo, pero en las semifinales
semifinales hubiera cambiado un poco el asunto. Tenemos Argentina-Ecuador en este 2024, siempre observen la hilera 2024 comparativa con 2016, pero observen hilera 2024, Argentina-Ecuador, Colombia-Panamá. Entonces Colombia hubiera ido por el lado del cuadro de Argentina, se hubiera enfrentado seguramente, por cómo se dieron los cruces, contra Argentina en la semifinal. Por el otro lado del cuadro, lo mismo Venezuela, Canadá, Uruguay, Brasil. Entonces, si hacemos la proyección con respecto a lo que sucedió en 2024, pues hubiera sido Canadá-Uruguay. Entonces hubiera sido Argentina-Colombia, Canadá-Uruguay. La final hubiera sido, según los resultados que se dieron, Argentina-Uruguay. ¿Quién fue aquí la máxima perjudicada con respecto a la modificación entre 2016 y 2024? Y uno podría decir que, así a ojo de buen cubero, de pronto Uruguay. Porque sí, dense cuenta, Uruguay superaba a Brasil, así como sucedió. Y luego le tocaba contra Canadá. Y pues contra Canadá sufrió, es cierto, en el tercer y cuarto puesto, pero ya estaba todo desnaturalizado, descontextualizado. Uruguay llegaba desganada ahí, Uruguay además llegaba con una carga mental y física muy grande, mientras que Canadá pues había perdido desde el minuto 22 ante Argentina. Entonces no se pueden comparar los contextos. Un contexto de una semifinal no es lo mismo que un tercer y cuarto puesto, no es lo mismo. Entonces en una semifinal, obviamente Uruguay hubiera llegado más en coche a la gran definición. Y Argentina seguramente hubiera superado a Colombia en la semifinal por como lo vimos, porque Colombia contra Argentina sencillamente mental y futbolísticamente no puede y arbitralmente tampoco puede. Pues entonces Argentina hubiera llegado, pero con un poco más de desgaste en términos de días de recuperación. De pronto hubiera sido más favorable la final para Uruguay. Quién sabe, ¿no? Porque esto es un clásico y son partidos muy reñidos, pero básicamente esas hubieran sido las modificaciones, o sea, en definitiva, Colombia a la final no hubiera llegado, o sea, hubiera sido un completo milagro que hubiese llegado a la gran definición, hubiera tenido el camino similar, sí, similar, porque eliminó a Panamá y luego le tocó contra Uruguay en semifinal. Entonces sí, hubiera sido un camino similar, muy parecido, muy parecido. Entonces desde el camino de pronto Argentina lo hubiera tenido un poco más complejo porque Ecuador, luego Colombia, mucho desgaste y hubiera llegado a la final un poco más maltrecha, de pronto sin uno que otro jugador, de pronto con este tipo de cruce, emulándolo del 2016, hubiera llegado un poco más relajado Uruguay, pero en un clásico, en una final, hermano, eso no se sabe. Entonces, ¿Colombia perdió por el cuadro, por el diseño del certamen? Nah. Colombia no perdió por eso. No, Colombia perdió por situaciones específicas, por falta de pegada y por los cambios muy mal hechos del técnico y también porque no le dieron dos penales. O sea, se juntaron muchos factores. Pero Colombia no perdió por un solo factor, no. Fueron diversos factores que se conjugaron para esta actuación del equipo colombiano. Que si yo hago un balance en general, la actuación fue buena. Obviamente, llegó hasta la final, subcampeón, le empató al campeón del mundo, llegó hasta las últimas consecuencias, sí, perdió ya en el minuto, ¿qué? 115, 116, sí, 118, bueno, por ahí fue el gol de Lautaro Martínez. Entonces, Colombia compitió. ¿Cuál es el problema? Ni siquiera solo estos muchachos, sino que el problema es histórico. Como Colombia pues ha tenido tantos fracasos acumulados, pues este pega aún más porque sientes que no va a volver, o sea, que esta oportunidad pasó y que ya no volverá dentro de, sí, tranquilamente 20 años. Ese es el problema. Pero si uno lo habla, o sea, si nosotros ignoráramos todo el pasado, que no se puede, pero si ignoráramos todo el pasado diríamos, oh, pues la presentación fue muy buena, muy buena. O sea, Colombia, para hacer una selección que no fue el Mundial de Qatar 2022 y que venía dando más pena y risa que orgullo, pues la presentación fue muy buena. Ahora, si lo que nosotros nos planteamos es ganar títulos, pues seguimos en las mismas, loco. Lo que vio mi papá lo estoy viendo yo. ¿Mi papá qué vio? Mi papá vio en el 91 cómo Argentina liquidó a Colombia y fue campeona. Mi papá vio en el 93 cómo Argentina le ganó a Colombia en semifinales y luego Argentina ganó la final contra México. Eso vio mi papá. Ahora, ¿qué estoy viendo yo? En el 2021 vi cómo Argentina liquidó a Colombia en semifinales, luego llegó a la final y quedó campeona. ¿Y qué vi luego yo? Pues en este 2024 que Colombia perdió la final contra Argentina. Entonces estoy viendo lo mismo que vio mi papá. Por eso esto se repite por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el problema. Que no está mal perder, de vez en cuando perder. El problema es cuando te acostumbras a perder y cuando no puedes salir de ahí. He visto mucha gente que, bueno, al menos cambió un poquito la mentalidad en la medida en la que ya no les hacen desfile ni nada de eso y que los mismos jugadores se concientizan de, no, loco, no. No, desfiles para qué, ¿no? Cuando quedemos campeones, al menos hay como ese cambio de conciencia, de semblante, al menos hay eso. Pero no podemos vivir de la teoría del al menos. El problema es, ¿cuándo vamos a ganar algún título? Nadie lo sabe.
Supremamente complicado porque siempre faltan 5 para el peso, siempre sucede algo, siempre alguien se desconcentra, si no son los jugadores es el técnico, si el técnico no hace mal los cambios entonces es alguien que se equivoca y se hace expulsar, algo siempre sucede. El problema es que la historia se repite, ¿ven? La historia es cíclica, lo que yo estoy viendo lo vio mi papá. Y seguramente luego lo que yo estoy viendo lo verán mis hijos o mis sobrinos, así. Hasta que un día un equipo colombiano no se proponga romper la historia, vamos a seguir en las mismas. Lastimosamente, vamos a seguir en las mismas. Ahora es momento para que ustedes dejen sus comentarios y sus sensaciones aquí abajo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.